Hoy nos toca un nuevo tema, que sería la continuación de lo que fue la semana anterior, una recopilación de muchos de los temas ya citados, que es la cementogénesis. La cementogénesis, perdón, la cementogénesis, como todo lo que termina en génesis, ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, es el origen. En este caso es de qué forma se origina el cemento. Esto significaría cementogénesis. No solamente con el desarrollo del cemento, en la cementogénesis se desarrolla este tejido, que sería el último tejido del diente en formarse, sino que también se desarrollan las estructuras de sostén, así como son el ligamento periodontal y la cortical interna del hueso alveolar. Bien, la cementogénesis se inicia una vez formado el esmalte y la dentina coronaria, donde a nivel cervical de la futura pieza dentaria aparece una nueva formación, que es donde se encontraba el asa cervical, que se denomina vaina epitelial de Herwig. Esa vaina epitelial de Herwig no es más que el epitelio dental interno y el epitelio dental externo, sin retículo estrellado ni estrato intermedio. Esto lo vamos a ver después a continuación en las fotografías. Esta vaina de Herwig, vaina epitelial porque deriva del epitelio dental interno y del epitelio dental externo. El origen es ectodérmico y tiene una migración en sentido apical. Significa esto que migra o se dirige hacia la porción apical de la pieza dental. Tiene una función muy importante, como bien lo dice acá, en inducción. Induce a los odontoblastos de la papila en la porción radicular para la diferenciación de unas células mesenquimáticas indiferenciadas a estos tipos celulares odontoblastos que van a ser los encargados de formar la dentina radicular. Se forma entre ellos una capa hialina. Posteriormente también hay tiene una íntima relación con la diferenciación de otras células que pertenecen al saco dental, que se denominan células también mesenquimáticas indiferenciadas, que posteriormente se van a diferenciar en cementoblastos y posteriormente, una vez incluidos dentro del cemento, en la matriz del cemento, en cementocitos. Dejando lo que se denominan las líneas incrementales, que en definitiva las líneas incrementales serían las líneas de crecimiento, como las estrías de Retzius en el esmalte, como las líneas de Owen o de von Ebner en la dentina. También en el cemento existen líneas incrementales. Siempre que haya células que produzcan y secreten en su interior la matriz orgánica, van a existir líneas incrementales. Bien, entonces, haciendo un resumen de todo esto, decimos que la formación del cemento depende de una vaina epitelial que está formada por el epitelio interno y el epitelio externo del órgano del esmalte. Bien, crece en sentido apical, induce a la formación de los odontoblastos radiculares, presenta posteriormente entre la dentina radicular y el cemento se forma una capa hialina, dos tejidos que tienen el mismo origen, por ende casi son imperceptibles esa división entre los dos tejidos. Cementoblastos aparecen, todo lo que termina en blasto es formador, todo lo que termina en cito es una célula que dejó de secretar o quedó incluida dentro de la matriz. Y se presentan las líneas incrementales o líneas de crecimiento. Bien, si nosotros vemos este esquema es un estadio del folículo. Hay que recordar y prestarle mucha atención a todos los estadios del germen dental. Y el último estadio del germen dental es el folículo dental, donde vamos a tener la presencia ya en este periodo de todo lo que es el esmalte formado, la dentina coronaria, y a este nivel se formaría lo que estamos viendo aquí abajo en este redondel, que después lo vamos a ampliar, lo vamos a observar en este lugar, que es la vaina epitelial de Herwig. La vaina epitelial de Herwig, como lo decíamos anteriormente en la primera placa, se forma a nivel cervical, donde se forma el asa cervical. Va a estar formada por dos hileras de células. Si las observo en este lugar, voy a ver la presencia de dos hileras de células, una correspondiente
al epitelio dental interno, epitelio dental interno o ameloblástico, y el epitelio dental externo, que correspondería a, a unas células que van a formar posteriormente el epitelio reducido del órgano del esmalte. Bien, decíamos que crece o se dirige en sentido apical, o sea, desde el borde cervical hacia abajo. Esta vaina epitelial de Herwig alrededor de la pieza dentaria. Acá lo que estamos viendo nosotros es un corte longitudinal de la pieza dentaria, pero recordemos que es como si fuese un cono o como si fuese una persona, y lo que vamos a encontrar es que a nivel cervical o a nivel de la pelvis, como si tuviésemos un cinturón, que lo que hace es apretar, achicar este espacio y dirigirse hacia la porción cervical, teniendo como función muy importante la de inducir, o sea, la de inducción. Como dijimos anteriormente también, se producía una inducción de esta vaina epitelial hacia las células de la papila, que son células ectomesenquimáticas indiferenciadas. Acá se diferencian en odontoblastos y continúen la formación de lo que es dentina radicular. Esta dentina radicular, una vez formada, ya no vamos a hablar de papila en este sector, sino de lo que vamos a hablar va a ser de pulpa dental. Si nosotros hacemos un resumen de todo esto, vamos a observar todas las estructuras en las cuales está formado el folículo dental, donde vamos a tener todo el espesor del esmalte ya formado. Todo lo que corresponde acá sería el epitelio reducido del órgano del esmalte, todo esto que estoy mostrando en este momento, la dentina, el esmalte, el epitelio reducido del órgano del esmalte. Todo lo que tengo alrededor y estos puntitos corresponden al mesénquima subyacente. Todo lo que tengo acá sería toda esta canastilla ósea, trabéculas óseas que se están formando, que va a ser el futuro alvéolo. Estos puntitos que se ven como puntitos serían parte de unas células que van a formar este espacio que posteriormente se está desarrollando también en la cementogénesis, que va a ser el espacio periodontal y la cortical interna del hueso alveolar. Todo esto era o estaba dado por lo que rodeaba este folículo, que era el saco dental. Todo este saco dental que rodea a este folículo dental estaba formado por dos capas, una capa celular interna que estaba en contacto con la pieza dentaria y una fibrosa externa que va a formar el ligamento periodontal y la cortical interna del hueso alveolar. Bien, ahí hicimos un pequeño resumen de todo lo que estamos viendo en este lugar. Todo esto que estamos viendo, estamos en un periodo de folículo, vuelvo a repetir, y vemos que gran parte de los tejidos de la pieza dentaria están formados, como el esmalte y la dentina coronaria, pero falta formar lo que sería la porción radicular, tanto la dentina radicular y el cemento obviamente radicular. Bien, a partir de esta estructura denominada vaina epitelial de Herwig. Si yo transfiero esto que está acá, este redondel, y lo agrando, lo que voy a observar va a ser esta situación. Bien, donde vemos que esta vaina epitelial de Herwig, ese suncho, ese cinturón que abraza toda la pieza dentaria, se dirige hacia la porción apical, hacia la punta de la raíz. Esto lo podemos transferir aquí arriba, que sería el comienzo de la formación de la raíz dentaria, o sea, la cementogénesis. ¿Y qué vamos a observar? Observamos cuál sería la función de esto, de esta vaina epitelial, cómo está formada por dos capas. Si nosotros vemos todo este esquema, vamos a decir que esto es hueso alveolar. En este hueso alveolar lo que vamos a observar van a ser todas estas células, estos puntitos que son los osteocitos, algunos sistemas de Haber. Vamos a ver cómo es que no es una línea recta, todo lo que es el hueso alveolar, sino que es muy sinuoso. Tiene no es crevicular. Bueno, me he equivocado, no es crevicular, sino que tiene estas irregularidades. ¿Por qué? Porque está en constante remodelamiento. Vemos este espacio, que es el espacio periodontal, que sería este espacio que estamos observando aquí. Vemos estas células, todas estas células que están en contacto con lo que esto se está formando, que es el cemento, serían los cementoblastos. Vemos estas células sobre la superficie del hueso, que serían los osteoblastos, y en el medio estos puntitos corresponderían a los fibroblastos, que son los encargados de formar la fibra. Así que no solamente tenemos la presencia y la formación en la cementogénesis del cemento, sino que también tenemos la formación
del ligamento periodontal y todo lo que es la canastilla ósea donde va a estar incluida la pieza dentaria. Bien, ¿qué es lo que realiza y qué es lo que hace esta vaina epitelial de Herwig? Realiza una inducción a unas células que se encuentran en la papila. Si yo tengo cemento aquí, si yo tengo dentina en este lugar y tengo cemento obviamente formado, que sería lo que estamos viendo o observando aquí, vamos a hablar que en este lugar, que esto sería ya la pulpa. Bien, ¿cuál sería la función de esta vaina epitelial de Herwig? Sería inducir a estas células de la papila, estos puntitos, a que se diferencien en estas células denominadas odontoblastos y comiencen a formar lo que se denomina, se me fue todo, perdón, lo que se denomina dentina radicular. Una vez formada esa dentina, anteriormente predentina, la diferencia entre la predentina y la dentina, entre la dentina y la predentina es la mineralización, se denomina dentina ya al tejido mineralizado y predentina al tejido sin minerales. Una vez formada, esta vaina epitelial de Herwig comienza a disgregarse, sufre lo que se denomina apoptosis, una muerte celular programada. Comienza a romperse y una vez rota esta vaina epitelial, se pone en contacto estas células correspondientes al saco, que también son células ectomesenquimáticas indiferenciadas, se ponen en contacto con la dentina ya formada o la predentina ya formada, se diferencian en cementoblastos y comienzan la formación del cemento. Esto es lo que ocurriría aquí. Si transferimos esta vaina a esta parte superior, todo lo que está sucediendo aquí comenzó sucediéndose acá, que correspondería a la porción cervical. ¿Estamos bien? Bien. ¿Qué estaríamos viendo aquí? ¿Qué estaría formado? O sea, aquí tendríamos dentina. Esto que estoy mostrando en este momento no serían otras que los conductillos dentinarios. Estos serían los odontoblastos con sus prolongaciones dentro de los conductillos. Todo esto que se ve más rosado sería la dentina ya mineralizada. Esto que estoy mostrando en una línea negra sería esta capa hialina. Tiene un nombre en particular, pero no interesa, no importa en este momento, que sería la conexión cemento-dentinaria. Es casi imperceptible en los preparados porque tanto la dentina como el cemento comparten el mismo origen. Los dos tienen un origen ectomesenquimático, con la diferencia que uno se forma a partir de la papila y el otro se forma a partir del saco. O sea, la dentina se forma a partir de la papila y el cemento se forma a partir del saco. Bien, continuamos. Aquí tenemos otro estadio del folículo, que en definitiva es otro esquema similar o como para que quede un poquito más en claro. Estas dos estructuras o estas dos hileras de células que estamos viendo aquí no serían más que estas dos hileras de células que estamos viendo aquí. O sea, sería la vaina epitelial de Herwig, donde la que se encuentra más cerca de la papila sería el epitelio dental interno, o lo que quedó del epitelio dental interno, y lo que está por fuera, que va a estar en contacto con el saco dental, es el epitelio dental externo. ¿Qué es lo que hace o cuál es la función de esta? ¿No? ¿Cuál es la función de esta vaina epitelial de Herwig? Es inducir a las células más periféricas de la papila a que hagan esto, a estas células ectomesenquimáticas indiferenciadas, comiencen a cambiar su forma, su morfología, lo que ustedes conocen como el ciclo vital del odontoblasto, terminen de diferenciarse en una célula altamente diferenciada, valga la redundancia, y comience la secreción de lo que es la dentina. Una vez que se formó la dentina, primero predentina y posteriormente mineralización de la dentina, estas células que ven acá, esta hilera de células, estas dos hileras de células que corresponderían a estas dos, que sería la vaina epitelial de Herwig, comienza a disgregarse. Sufren lo que se denomina, lo que decíamos hoy, apoptosis, que es la muerte celular programada. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Esta predentina y dentina ya mineralizada formada se pone en contacto con células más periféricas del saco, estas células que también son células ectomesenquimáticas indiferenciadas, se ponen en contacto con esta dentina y comienzan a diferenciarse en unas células también altamente diferenciadas denominadas cementoblastos. Y de esta forma comenzar a formar lo que se denomina el tejido cementoide, que sería
el cemento sin mineralizar, que posteriormente se va a denominar cemento. Esta sería la progresión de lo que sería la cementogénesis o la forma en que se forma el cemento. Lo que hay que tener muy en cuenta es que lo mismo que sucedía en el epitelio dental interno y la papila a nivel del borde incisal o de los bordes oclusales, donde existía una doble inducción, aquí también, con la diferencia que la inducción la hace hacia esta vaina epitelial de Herwig, la hace hacia la papila y no hacia el saco. Hacia la papila induce a las células más periféricas a que hagan esto. Estas células ectomesenquimáticas comiencen a diferenciarse en todo lo que es el ciclo vital del odontoblasto, hasta que se diferencien en este tipo de células, que son los odontoblastos, y comiencen la secreción de la dentina. Una vez formada la dentina, este epitelio, esta vaina epitelial se disgrega, sufre muerte celular programada, queda en contacto la predentina y dentina ya mineralizada con las células del saco, estas células del saco que envolvían a todo lo que era el germen dental o el periodo de folículo, se diferencien de esta forma en cementoblastos y comiencen la formación del tejido cementoide. Bien, ¿en qué sentido hace todo esto? Lo hace en sentido apical. Significa que esta vaina epitelial sigue su trayecto hacia el ápice y sigue haciendo toda esta situación de diferenciar, primero de inducir a la papila para la diferenciación de odontoblastos, y una vez hecho esa inducción, lo que sufre es esta ruptura de las células entre sí y células que van desapareciendo. Muchas veces, estas células no desaparecen por completo, quedan algunos restos de células en este lugar que va a quedar una vez que se formó el cemento en su totalidad y en su espesor, quedan en el espacio periodontal unos restos de células que se denominan restos epiteliales de Malassez, que en definitiva no son otra cosa más que restos de la vaina epitelial de Herwig. Bien, acá vemos un preparado con tinción hematoxina y eosina, restos epiteliales de Malassez, donde lo vamos a encontrar, si esto es dentina, esto es el ligamento periodontal, lo vamos a encontrar más cerca a lo que es el cemento. Otra de los preparados que tenemos, donde observamos la vaina epitelial de Herwig, vaina epitelial de Herwig, hueso alveolar, ligamento periodontal, saco, lo que tenemos por fuera del saco, y esta vaina epitelial de Herwig que lo que realiza es la inducción hacia la papila, hacia este sector, sobre estas células más periféricas, exactamente lo mismo que sucedía en la inducción del epitelio dental interno sobre las células de la papila a nivel incisal. Bien, seguimos, más de lo mismo, donde acá vemos ya que para que suceda eso, ya tiene que estar el espesor completo del esmalte de la corona, de la dentina. Estas rayitas serían las prolongaciones, los conductillos dentinarios, la dentina coronaria, ya la pulpa, y en este lugar, si nosotros observamos, vamos a tener la vaina. Esto que serían los ameloblastos, una vez que formarían una de las capas de la vaina epitelial de Herwig, y esto correspondería a todo lo que estaba por fuera del órgano del esmalte, que era el epitelio dental externo. Significa que esta vaina epitelial de Herwig está formada por el epitelio dental interno, epitelio dental externo, sin retículo estrellado ni estrato intermedio que estaría en este lugar. Hacen a nivel cervical, hacen una especie de suncho, como les decía, de la pieza dentaria, recordar el corte de lo que es la pieza dentaria, siempre hay que recordar el corte, y es lo que realiza o lo que hace esta vaina epitelial de Herwig, es dirigirse, como están las flechitas bien marcadas, hacia la porción apical. Bien, más de lo mismo, esta sería la fragmentación de la vaina de Herwig. Si nosotros observamos aquí, vamos a ver que tenemos el esmalte formado, tenemos la dentina formada, este es un esquema. Aquí si tenemos dentina, tenemos esmalte, estamos hablando ya de pulpa, los odontoblastos, los conductillos dentinarios. Aquí tenemos la porción cervical, o sea que esta vaina epitelial comenzó en este lugar. Al comenzar en este lugar, esta vaina epitelial, lo que hizo fue inducir a las células de la papila, que se diferencian de estas células y formen la dentina radicular. Una vez mineralizada esta dentina, esta vaina epitelial se disgregaba, se rompe, se fragmenta, sufre apoptosis,
y las células que rodean al germen dental en el periodo de folículo se ponen en contacto con la dentina, se diferencian en cementoblastos y secretan la matriz orgánica del cemento o tejido cementoide. Muchas veces estos restos de células que encontramos aquí, que corresponden a estas células, ¿sí?, se encuentran en el ligamento periodontal y los denominamos restos epiteliales de Manassés. Si vemos este dibujo bien esquemático, siempre vemos los cortes de las piezas dentarias en un sentido longitudinal. Vemos esto que les decía hoy, hace una especie de suncho alrededor de lo que sería la pieza dentaria. Siempre esta vaina epitelial, esto es la vaina epitelial de Herwig, comienza a nivel cervical. ¿Cuándo comienza? Cuando terminó de formarse el esmalte y la dentina coronaria. Este suncho, ya sea cuando la pieza es unirradicular o es multiradicular. Ahí tenemos, si es una pieza anterior o una pieza posterior. En definitiva, el desarrollo y el proceso de formación del cemento y de la dentina radicular es igual ya sea una pieza unirradicular o multirradicular. Si nosotros leemos lo que dice aquí, dice modelación radicular, es un dibujo esquemático obviamente, que muestra las invaginaciones de las vainas radiculares epitelial de Herwig en los dientes de una sola raíz, de 2 raíces o 3 raíces. Bien, ¿cómo se denominan a estas estructuras? Se denominan invaginaciones de las lengüetas epiteliales. Hay que entender bien que las lengüetas se refiere, cuando hablamos de lengüeta, estamos hablando de la vaina epitelial de Herwig. Si nosotros seguimos, vemos preparados, estos son preparados reales de piezas extraídas, mediante se formaban las raíces, o sea, cuando hablamos de formación de raíces, estamos hablando de todo lo que explicamos anteriormente, del desarrollo de la cementogénesis, no solamente de la cementogénesis, sino también del ligamento periodontal y del hueso alveolar, o sea, del periodonto, periodoncio o parodonto de inserción. Aquí vemos, esto lo que estamos observando acá, serían los conductos de una pieza multiradicular. Estas serían las lengüetas porque asemejan a lenguas que se meten hacia adentro. Todo esto sería toda la parte de la pulpa en cada una de las piezas. A medida que se van desarrollando y llegan a los ápices, obviamente se van cerrando y se van haciendo cada vez más pequeños. Bien, con respecto a los tipos de cemento, tenemos 3 tipos de cemento. Un cemento que es el cemento fibrilar, un cemento que es el cemento acelular y un cemento que es el cemento celular. Aquí tenemos muchas cosas para decir, salvo con respecto a lo que es el afibrilar. El afibrilar no presenta fibras colágenas y se localiza en el cuello dental. El único lugar donde vamos a encontrar cemento afibrilar va a ser en la conexión cemento-adamantina. Es el único lugar donde encontramos este tipo de cemento. No presenta fibras colágenas, por eso es afibrilar. A es sin fibras. Y nosotros sabemos que el cemento, la matriz orgánica del cemento es el colágeno. Por ende, esta porción, este tipo de cemento, el afibrilar, no presenta fibras. ¿Y dónde se localiza? En el hueso de la pieza dentaria. El cemento acelular, también A, al igual que la fibrilar, es sin células, pero sí presenta fibras colágenas. Este cemento se forma, o cemento primario, acelular o cemento primario es el primero que se forma. Y si nosotros mostramos la fotografía anterior, decíamos que la primera parte del cemento formarse es a nivel cervical, de cervical hasta en lo que serían el tercio medio, los 2 tercios, el tercio cervical y el tercio medio, vamos a encontrar ese tipo de cemento. Seguimos. ¿Por qué vamos a encontrar este tipo de cemento acelular? Porque hasta ese momento la pieza dentaria se encuentra incluida dentro de lo que es el mesénquima subyacente. Por ende se forma en forma lenta. La célula formadora del cemento blasto secreta y se retira hacia lo que es el ligamento periodontal. En ese momento no deja células incluidas, por eso se denomina cemento acelular. El depósito es lento, como dice acá,
presente en el tercio cervical y tercio medio, zónase de fibras mineralizadas. Otro tipo de cemento es el cemento celular. El cemento celular se deposita una vez que la pieza entra en oclusión. O sea, cuando la pieza erupciona con los 2/3 de cemento, o de cemento y obviamente dentina ya formada. Una vez que el diente erupcionó y entró en oclusión, comienza la formación de lo que resta de la raíz, que es el tercio apical. Este cemento se deposita en forma más rápida, y al formarse en forma más rápida, las células que la forman, que son los cementoblastos, quedan incluidas dentro de la matriz cementoide. Por eso decimos que tenemos presencia de cemento celular. Se localiza en el tercio apical, presenta células incluidas, que son los cementocitos, se depositan durante toda la vida, tiene mayor cantidad de fibras intrínsecas, que esto lo explicaremos cuando veamos cemento, ligamento periodontal o periodoncio de inserción. Mayor cantidad de fibras intrínsecas. Fibras intrínsecas son las propias fibras del cemento, y las fibras extrínsecas son las que provienen del ligamento periodontal. Ya veremos en alguno de otros temas. Bien, aquí tenemos un preparado donde vamos a observar el cemento acelular, dentina, lo que corresponde al cemento celular, donde tenemos la presencia de células, cemento acelular, donde no tenemos presencia de células, y lagunas. Otro preparado, donde vemos cemento acelular, donde no tenemos células. Cada uno de estos puntitos corresponden a los cementocitos. En este caso, si el preparado es por desgaste, no vamos a tener presencia de células, sino lo que vamos a tener va a ser presencia de espacios que se denominan cementoplastos. A este cemento, a este espesor de cemento, lo denominamos cemento celular, y a este espesor de cemento, cemento celular. Acelular. A es sin células, celular es con células. Bien. Si continuamos, vamos a ver lo que es el desarrollo del ligamento periodontal, que también se da junto con lo que es la cementogénesis, como lo explicamos al comienzo. El desarrollo del ligamento periodontal, en un comienzo las fibras del ligamento periodontal están totalmente desorganizadas, por eso no estamos hablando del ligamento periodontal, sino que estamos hablando de una membrana periodontal. Su desarrollo se inicia conjuntamente con el desarrollo radicular, como lo dijimos, con la cementogénesis, y finaliza cuando la pieza dentaria entra en oclusión con su antagonista. El origen es ectomesenquimático, todo lo mismo. ¿Por qué ectomesenquimático? Porque deriva del saco dentario. Y el saco dentario sabemos que es de origen ectomesenquimático. Lo primero es un tejido conectivo laxo que se transforma más tarde en tejido fibroso, por un aumento de fibras colágenas y una disminución de las células y vasos sanguíneos. Una vez formado, el tejido del ligamento periodontal es altamente fibroso por la función que cumple. Todo eso son todos temas que van a ir más adelante, pero que tienen mucho que ver. En su origen, que en definitiva sería la formación, la cementogénesis, que es parte de la cementogénesis, hablamos de que el ligamento periodontal es un tejido conectivo laxo, ¿sí? Por ende, presenta menor cantidad de fibras con respecto a células y sustancia fundamental. Durante la etapa eruptiva prefuncional, las fibras no presentan una orientación definida, por eso lo denominamos membrana periodontal. Estos son datos a tener en cuenta porque en la génesis, o sea, en el origen, hablamos de una membrana periodontal y no estamos hablando de lo que es el ligamento periodontal. Cuando la pieza dentaria entra en oclusión y tiene que cumplir otras funciones, como por ejemplo la masticación, ya sí, esas fibras se orientan de una determinada manera y pasa a denominarse ligamento periodontal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre membrana periodontal y ligamento periodontal? Principalmente membrana periodontal antes de que la pieza erupcione, o prefuncional, y ligamento periodontal totalmente funcional una vez que la pieza dentaria entra en oclusión. Las células del saco dentario darán origen a los cementoblastos, como lo dijimos, y los cementoblastos al desarrollo del cemento radicular, a los fibroblastos, que van a tener como función producir las fibras del ligamento periodontal, y a los osteoblastos, que sintetizan la matriz del hueso
del hueso alveolar. Bien, por eso durante la erupción se dice que existen 3 zonas. Si nosotros vemos un corte, esto siempre hay que tratar de ubicarse cuando uno ve un corte esquemático, en este caso, de qué es lo que estamos observando. Si vamos desde la izquierda, desde la derecha hacia la izquierda, como estoy marcando con la flechita, vamos a ver que acá tenemos dentina. Si acá tenemos dentina, más aquí lo que vamos a observar va a ser la pulpa. Todas estas rayitas que estamos viendo aquí son los conductillos dentinarios. Y todos estos redondelitos que vemos aquí serían parte de la dentina del manto o de alguna de las estructuras que conocen ustedes como dentina interglobular de Cermak, o si estamos hablando de cemento, no es de Cermak, sino que sería un espacio globular de Thomes. O sea, todo defectos en la mineralización de la dentina. En este lugar encontraríamos la unión cemento-dentinaria, casi imperceptible, porque las dos, como dije anteriormente, comparten el mismo origen. En este lugar encontraríamos el cemento acelular porque no tenemos presencia de células, y en este lugar encontramos cemento acelular. Si yo pienso y veo que en este lugar, desde esta línea hacia arriba, no tenemos presencia de células en el cemento, y desde este lugar hacia abajo podemos decir que esta porción, desde esta línea hacia arriba, corresponde a la porción cervical y porción media, porque era el primer cemento que se formaba y se formaba en forma lenta. Y que esta porción de aquí hacia abajo, y tenemos la presencia de estas estructuras que son los cementocitos, se formaban cuando la pieza entraba en oclusión y se desarrollaba el cemento más rápidamente, y por ende las células quedaban incluidas dentro de la matriz. Así que podemos decir que acá estamos en presencia de un corte donde vamos a observar una porción, una pequeña porción del tercio apical y otra porción del tercio medio. Cemento acelular y cemento celular. Todas estas líneas son los descansos de estas células que formaron el cemento y se retiraron. En este momento, o en esta situación, en todo este espacio, las células que son estas, los cementoblastos, formaron y se retiraron. Y se retiran y se ubican sobre el ligamento periodontal o el espacio periodontal. A estas células se denominan cementoblastos. Por ende, sobre el cemento vamos a encontrar una hilera de células denominadas cementoblastos, y a esta zona se denomina zona cementógena. En el centro o en el seno de lo que es el espacio periodontal vamos a encontrar otra zona que es la zona intermedia, donde encontramos a vasos sanguíneos y a los fibroblastos, que son los encargados de formar las fibras. Y sobre lo que es el hueso alveolar encontramos otra capa, que vamos a tener en esa capa la presencia de otras células que forman el hueso, que son los osteoblastos, que se denomina zona osteógena. Esto significa que si nosotros les preguntamos en el examen cuáles son las zonas funcionales de todo lo que es el periodoncio de inserción, o el parodonto de inserción, o el ligamento periodontal, ustedes van a decir que son 3. Una que está en contacto con el cemento, que es la cementógena; otra intermedia, donde se encuentra el ligamento periodontal propiamente dicho, las fibras; y otra que está sobre la superficie del hueso alveolar, que se denomina osteógena. Osteógena, intermedia, cementógena. Bueno, espero que esto les haya servido, y cualquier consulta las evacuarán en sus clases correspondientes.